Bárbaro, muchas gracias Ulrike y Cristian y todo el equipo de coordinación por todo este trabajo y seguir manteniendo este curso que ya vamos por el 8. Así que bueno, empezamos. Yo tengo acá el celular, lo miro por el tema de la hora para no pasarme porque es bastante intensa la mañana, como dijo Ulrike. Así que bueno, esto sería una introducción, más bien, al análisis genómico y expresión génica. Yo en realidad no me voy a meter en lo que es mecanismos de expresión génica, que lo van a ver más adelante. Voy a mostrar un aspecto de la expresión génica, que ya verán, pero lo de expresión génica lo vamos a tocar a penitas para que el resto de los compañeros y compañeras lo hablen luego. ¿Está bien? Entonces, tengo un problema acá. Acá. Los tripanosomátidos son protozoarios. Siempre decimos, ¿sí? O las tripanosomas son protozoarios. Siempre lo ponemos dentro de los protozoarios, y eso es porque son organismos unicelulares. Pero fíjense que si miramos los 5 supergrupos desde el punto de vista evolutivo, aquí tenemos los kinetomplástidos y aquí los apicomplexa, que son protozoarios. Eso, es decir, y aquí animales y plantas, ¿verdad? O sea, eso lo quería mostrar para comentar que cuando vemos y hablamos de protozoarios, en realidad es una definición bastante, es decir, que hay que saber el límite que tiene. A mí si me dicen protozoario ya pienso en una eucariota unicelular, pero en realidad son, parafraseando a Fernando Álvarez, que les va a que ya les dio una clase y va a volver a hablar, parafraseándolo a él, son hermosos laboratorios de evolución, porque cada uno viene de cientos de millones de años, ¿sí? de evolución totalmente independiente. Así que entonces, aquí están los tripanosomátidos, ¿está bien? Aquí están dentro de los excavata, bastante lejos de otros protozoarios. Además, es más complejo aún el tema porque además de los supergrupos, tenemos los fenómenos de endosimbiontes, y entonces tenemos que los kinetoplástidos no tienen eventos. Endosimbiosis post-mitocondria. No hay eventos descritos en kinetoplástidos, y sí hay, por ejemplo, en apicomplexa, ¿sí? Con lo cual hay mayor divergencia todavía entre los protozoarios, digamos. ¿Sí? Nosotros, esto ya lo habrán visto, porque yo no pude quedarme ayer en algunas clases, estamos en la clase kinetoplástida, o sea que cuando hablamos de kinetoplástida estamos hablando de los kinetoplástida, que se dividen en orden bodonina y tripanosomatina. Los bodoninas son de vida libre, y el orden tripanosomatina tienen una única familia, que es la familia Trypanosomatidae. Así que entonces, cuando hablamos de tripanosomátidos, estamos hablando de una familia, que son los Trypanosomatidae, que todos son parásitos y presentan diferentes estadios de desarrollo durante su ciclo de vida. ¿Está bien? Entonces acá hay algunos esquemas que ustedes habrán visto ya, y esto que les estoy contando es a modo de repaso también de algunas cosas que han visto ayer, ¿sí? Donde se usan como referencia, aparte de la forma y el flagelo, la localización del núcleo y el kinetoplasto, lo que le da nombre, ¿sí? a estos parásitos. Entonces, con respecto a núcleo, kinetoplasto, flagelo y cuerpo celular, tenemos estos diferentes estadios, y dependiendo del parásito que nos ocupe, del tripanosomátido que nos ocupe, tendremos distintos tipos de estadios. Lo de los estadios, a todos los que trabajamos con estos parásitos, es también algo relativo, porque nosotros sabemos que frente a distintos tipos de estrés, adoptan formas que son difíciles de clasificar, por ejemplo, en tripomastigota, epimastigota y amastigota. Entonces van a aparecer nombres como amastigota-like, esferomastigota, etc. ¿sí? en estos bichitos. Como también vieron y verán, solamente a modo de recordatorio, tienen organelos característicos, glicosomas, acidocarcisomas, reservosomas, una única mitocondria ramificada, 3 genomas,
el nuclear y el mitocondrial, que a su vez se divide en maxicírculos y minicírculos, el fenómeno de editing. Los genes están organizados en clústeres, quiere decir que están a continuación uno de otro, no presentan intrones, hay transsplicing, no hay promotores típicos, no hay señales universales de polidenidadación. El mecanismo de ARN interferencia no está muy distribuido entre los tripanosomátidos, excepto los africanos y brasilienses, Leishmania brasiliensis. Y la cromatina no alcanza los mayores grados de compactación. Todo esto, gran parte, lo van a revisar y a profundizar más adelante, en el día de hoy, y yo lo quería presentar un poco a modo también de introducción a este mundo que es muy particular de los tripanosomátidos. Los que seguramente tienen más prensa son los que producen la enfermedad del sueño, la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis, que también se le dice leishmaniosis ahora, que son los tripanosomas africanos, los tripanosomas americanos y las leishmanias, ¿sí? Acá en el ejemplo está Trypanosoma brucei, cruzi y leishmania. Obviamente que dentro de brucei tenemos una importante complejidad, dentro de cruzi también, y dentro de leishmania también, pero en términos generales todos tienen un insecto vector y un hospedero vertebrado. Entonces acá se muestran las distintas formas, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, el epimastigota replicativo, el metacíclico no replicativo infectivo, el amastigote intracelular replicativo y que puede ser infectivo, y el tripomastigota derivado de célula, ¿sí? Que es no replicativo e infectivo, ¿sí? Y otras denominaciones para los... Así que entonces ya aquí vemos que hay algunas diferencias, es decir, que el poner a los tripanosomátidos todos juntos en una familia, ¿sí? No nos tiene que hacer olvidar que son muy, muy, muy diferentes del punto de vista biológico, ¿sí? Ya que hay una divergencia de hace millones de años. Solamente mirando este esquemita, ¿sí? Mirando este esquemita nos damos cuenta, ¿sí? Digamos, llamémosle microscópicamente y no molecularmente, de estas diferencias, porque fíjense que, por ejemplo, Trypanosoma brucei, el que está aquí, ¿sí? Acá se muestran los estadios de insecto y acá los de vertebrados. Me ven el puntero, ¿verdad? Creo que sí. Entonces tenemos a brucei, que fíjense que su insecto vector es esta mosca tsetse, y bueno, y es un salivaria, ¿sí? Se transmite a través de la picadura, y a nivel del mamífero nunca entra en las células, hasta ahora nunca entra en las células, y va a estar en los fluidos y tisulares y en sangre. En el otro extremo aquí, leishmania, ¿sí? Acá se muestra leishmania mayor, pero sí, leishmania utiliza como insecto vector a los flebótomos. Aquí en América, Lutzomia, principalmente Longipalpis, es el principal vector, así que es un flebótomo que no tiene nada que ver con la tsetse, ¿sí? Glosina, debí decir. Y luego, cuando están en el vertebrado mamífero, es decir, tienen estadios intracelulares, o sea que invaden, infectan, pero células del sistema fagocítico mononuclear. Mientras que Trypanosoma cruzi, aquí en el centro, tiene otro insecto como vector, el triatominio, ¿sí? Los insectos triatominios, ¿sí? Es estercoraria, ustedes ya saben, que deposita las heces el insecto, y ahí es donde puede entrar el tripomastigota, o sea que no es salivaria, y por otro lado, en el mamífero es capaz de infectar gran parte de las células, ¿sí? Tipo endotelial, epitelial, fibroblastos, cardiomiocitos, etcétera, etcétera. Así que habría que nombrar las células que no es capaz de infectar, porque son muy pocas, pero la mayoría. Entonces acá ven una gran diferencia. Esa diferencia, de alguna manera, tiene que ver con cómo fueron evolucionando, y hay una tendencia a tratar de aplicar lo que se encuentra en uno en los demás, y no necesariamente es así. Eso lo digo porque
Igual eso no quita el sueño que uno tiene de que si encuentra, por ejemplo, un inhibidor para Trypanosoma cruzi, podría llegar a servir en Leishmania y podría llegar a servir en los africanos, pero eso no es tan lineal, ¿sí? Y es muy frecuente encontrar artículos que dicen los tripanosomas, no sé qué, son artículos sobre todo provenientes de laboratorios del hemisferio norte que hablan de los tripanosomas porque son los tripanosomas africanos. Y bueno, son un tipo de tripanosoma que probablemente esos hallazgos, algunos tengan aplicación en cruzi y otros no tengan aplicación en cruzi. Otra diferencia, ya yéndonos más a nivel molecular, son las superficies. Es decir, la superficie de Trypanosoma brucei, ¿sí?, tiene a estas BSG, ¿sí?, estas glicoproteínas variables de superficie, ancladas a GPI. Por eso decimos superficie, porque acá está la bicapa lipídica y las proteínas integrales, etc. Pero acá hay un anclaje GPI, y estas proteínas, ¿sí?, tienen mucha más movilidad y son como la carta de presentación que tienen los parásitos. El mecanismo BCG, que lo habrán visto ya, es maravilloso, pero este tipo de proteínas no existe ni en Leishmania ni en Trypanosoma cruzi. Leishmania además, hace uso del lipofosfoglicano, además de glicoproteínas, lo cual le da un mecanismo muy diferente de interacción, y Trypanosoma cruzi tiene una superficie muy compleja, que vamos a volver sobre ella, dentro de las cuales están las mucinas y las transcialidasas. Así que acá se ve como la consecuencia de lo que les decía, de esa evolución, ¿sí?, que los hizo diverger de una manera impresionante. Y tener mecanismos de interacción con sus insectos diferentes, lo cual es obvio, porque estos insectos no tienen nada que ver entre ellos, entonces es obvio porque las proteínas de superficie también sirven para interacción con el insecto, y mecanismos de invasión, persistencia y interacción con el sistema inmune totalmente diferentes también. Entonces, en los que trabajamos, por ejemplo, en cruzi, enfocarnos en Trypanosoma, es decir, profundamente en cruzi, intentar aplicar algunas cosas de otros parásitos, pero saber que hay grandes chances de que hayan diferencias importantes, sobre todo a nivel de la interacción con el hospedero, tanto insecto como mamífero, a ese nivel. ¿Está bien? En lo demás, tienen mecanismos similares, como dijimos hoy. Acá se ven, este sería como otro esquema de lo que son estas superficies. O sea, son superficies realmente, o sea, son superficies muy densas, con alto número de moléculas, por eso lo que les decía de las cartas de presentación. Y en el caso de cruzi, se describió un mecanismo fantástico, ¿sí?, donde una de las proteínas más abundantes son las transcialidasas, y vale decir que en realidad el nombre, y eso lo hemos conversado varias veces con Sergio, por ejemplo, es un nombre que habría que cambiarlo, porque no todas tienen esta actividad, pero esto ahora lo vemos después. Las transcialidasas, ¿sí?, que tienen actividad transcialidasa, catalizan, ¿sí?, la transferencia de ácido ciálico desde el hospedero hacia el Trypanosoma cruzi, y en particular hacia las mucinas, ¿sí? Entonces, porque cruzi es incapaz de producir ácido ciálico. Estas mucinas, tipo mucinas que están acá, ¿sí?, esta gran cantidad de mucinas que tiene cruzi, no están en los otros. Y estas transcialidasas, por ejemplo, no existen en Leishmania, y hay muy poquito en Trypanosoma brucei. Así que entonces vemos ya a nivel, y esto sería el mecanismo de acción de las transcialidasas. ¿Está bien? Esas transcialidasas tienen además otro gran número de funciones, se han descrito otro gran número de funciones, todas que tienen que ver con la interacción con el hospedero. Y como ven acá dice transcialidasa activa y transcialidasa inactiva, en verde, negro, porque las inactivas no cumplen ese rol transcialidasa, pero tienen roles bien importantes, ¿sí?, en todo lo que es este tipo de interacciones, ¿sí?, además de con células del hospedero, también con microvesículas, etc. Eso, el objetivo mío de empezar así fue para mostrar la complejidad que tienen
todos estos parásitos, y acá vuelvo al nombre protozoarios, porque si hacemos una recorrida por los protozoarios tan distantes, casi que todos, no me animo a decir todos, porque en biología es difícil, tienen un sistema de superficie, ¿sí? Sistema de superficie que les permite, ¿sí?, interactuar con su hospedero y poder llevar adelante el parasitismo, ¿sí? Es decir, cada uno, Toxoplasma, Giardia, Plasmodium, bueno, Brucei, Cruzi, etc., tienen un sistema de proteína de superficie que usan, digamos, una estrategia similar de que sean anclados a GPI. El anclaje a GPI, siendo, ¿sí?, es decir, un anclaje lipídico, les permite tener una gran movilidad por la bicapa lipídica. No serían las proteínas integrales de membrana que se van moviendo más lentamente, ¿sí?, justamente por estar embebidas ahí. El genoma de Trypanosoma cruzi, ¿sí?, perdón el salto así tan grande, pero el genoma de Trypanosoma cruzi, donde están codificadas estas proteínas de superficie y todos los genes están ahí, fue descrito en el 2005, fue publicado en el año 2005, donde sale un número especial que se llama el genoma de los tripanosomátidos. Y ahí se publican el genoma de Leishmania, de Cruzi y de Brucei, y un trabajo de genómica comparativa, ¿sí? Y todos estos trabajos son realmente excelentes y abrieron como una puerta en una panorámica muy importante, y todos los que trabajamos en tripanosoma hace tantos años, fue un salto cualitativo, ¿sí? Lo que se hizo fue utilizar el método de Sanger, de secuenciación, hacer grandes consorcios, porque era importante que hubiera una gran coordinación, grandes consorcios, algunos de los cuales fueron integrados por docentes de este curso, y publicados en los trabajos, para terminar de ensamblar los genomas, ¿sí?, y anotar los genomas de los tripanosomas de Brucei, de Trypanosoma cruzi, y me falta Leishmania. Ah, no, acá, y de Leishmania. Fíjense la secuencia, el número de autores, ¿sí?, la cantidad de autores, ¿sí?, que forman parte del genoma Trypanosoma cruzi. Fue el más difícil, fue el que más trabajo dio. José Luis Ramírez es uno de los autores, fue el que más trabajo dio. José Luis Ramírez, quien habló ayer, acá está, José Luis, porque tenía muchas secuencias repetidas. Es un genoma muy repetitivo. Entonces, cuando ya medio estaban listos los genomas de Brucei y los genomas de Leishmania, Cruzi se venía trazando. Para peor se seleccionó, o para mejor, no sé, se seleccionó un clon, ¿sí?, llamado C.L. Brenner, que es híbrido. Quiere decir que está formado por, o sea, tiene su origen en este TC2 y en este TC3, que si da tiempo hablaré un poquito de ello, si no lo dejo para la clase que viene, TC2 y TC3. Entonces esto dio mucho más trabajo, porque después hubo que secuenciar un TC2 para separar los haplotipos. ¿Está bien? De todas maneras, se llegó a este conclusión que se confirmó de alguna manera, que era altamente repetitivo, que los pares de cromosomas tienen diferentes tamaños, que algunas cepas son híbridas en naturaleza. No es que se haya descubierto aquí. Los pares de cromosomas, y vuelvo a citar a José Luis Ramírez, los pares de cromosomas de diferentes tamaños ya se habían demostrado por electroforesis en campo pulsado, porque no se puede hacer la citogenética clásica por aquello de que no se llegan a condensar a cromosomas clásicos. Y la naturaleza altamente repetitiva estaba descrita, y eso fue lo que atrasó muchísimo lo del genoma. ¿Está bien? Si miramos algunas características que salen publicadas en 2005, tenemos que Leishmania major tiene 32 megabases y 26 megabases Brucei, y Cruzi 60 megabases de tamaño del genoma, lo cual habla de que, además de ser híbrido, es un genoma expandido. Esto llama mucho la atención, un genoma expandido, y obviamente que es expandido a expensas de las secuencias altamente repetitivas. ¿Está bien? Entonces,
cuando uno mira el trabajo de genómica comparativa, ¿sí? Que sale ahí en el 2005, aparecen estos hermosos esquemas, ¿sí? Donde están los cromosomas 11, 10, 9, 8, etc., de Trypanosoma brucei, los de Leishmania mayo, pero con Trypanosoma cruzi no se pueden hacer estos dibujos tan bonitos, ¿sí? Este es un campo pulsado, perdón que me quedó ahí, pero lo voy a hacer. No se pueden hacer estos dibujos tan bonitos porque es tan difícil ensamblar este genoma por el número de secuencias repetidas que no se logran estos esquemas. Así que esto es un primer problema. Entonces nos quedamos con un montón de genes, conocimos cantidad de genes, sabemos la característica repetitiva, pero vemos que hay un problema de ensamblaje. Fíjense que cuando hacemos una distribución de genes agrupados, ¿sí? Tenemos que el que tiene el mayor número de genes que no clusterizan ni con brucei ni con leishmania, ¿sí? Es Trypanosoma cruzi. Los genes especie específicos, ¿sí? Obviamente son genes vinculados a las proteínas de superficie, y en realidad esta tabla, que es del artículo del 2005 de Trypanosoma cruzi, muestra que los genes de los que hay mayor número de copias son los genes de la superficie, la transialidasa y las mucinas. Estas dos las dejamos para atrás, no vamos a comentar, pero las mucinas de las que estamos hablando y las transialidasas, ¿sí? Son los genes más abundantes. Fíjense que acá está por genoma haploide la cantidad, 700 genes casi, 400 y algo, ¿sí? Y 200. Y aparece una nueva familia más, es decir, que son proteínas de superficie asociadas a mucinas, ¿sí? Que aparecen siempre cerca del genoma cerca de las mucinas y de las transialidasas. Esto es interesante porque es decir, el genoma, ¿sí? De Trypanosoma cruzi permitió descubrir una familia multigénica que nunca había sido descrita hasta el momento, que son las MASP. ¿Está bien? Casi la mitad de las familias multigénicas están constituidas por pseudogenes, y también el genoma permitió subclasificar a las familias multigénicas, encontrándose grupos de las mucinas, de TCSMUG, etc., también a las transialidasas. Y acá un dato curioso: solamente 12 de los genes, esto es inferencia de la secuencia, 12 genes de transialidasa parecían ser activos, y el resto de las transialidasas, ¿sí? Son inactivas. Por eso que esto de que decía Sergio, que habría que renombrar a la transialidasa, porque en realidad muy poquitas tienen actividad transialidasa, las demás, Sergio Scheinman, las demás no tienen esa actividad transialidasa. Y tienen una distribución en el genoma, ¿sí? Todo por pedacitos, porque esto es muy repetido, donde las más, mucinas, otras GP85, que son familia transialidasa, GP63, se van distribuyendo de esta manera. ¿Está bien? Y eso permitió descubrir esta nueva familia más, que se le puso de superficie porque tienen señal GPI. Las más, hasta hoy no sabemos bien para qué sirven, pero obviamente deben servir para mucho, y tienen secuencia altamente conservada en el extremo amino terminal y en el carboxi terminal, ¿sí? Acá se ve otra representación que es del trabajo original, y en el medio, ¿sí? Tienen muy baja conservación. O sea que es decir, da para imaginar muchas cosas. Esta estructura son una familia, para mí es fascinante, pero bueno, me encantaría trabajar en ella, pero no nos alcanza la vida a veces para trabajar en todo. Y entonces, el esquema que mostramos al principio, gracias al análisis del genoma, alguien tiene abierto un micrófono, gracias al análisis del genoma, nos permite agregar a la superficie las más. O sea que un análisis genómico nos puede permitir este tipo de descubrimientos. ¿Por qué el genoma tardó tanto y por qué fue tan difícil? Porque se usaba el método de Sanger. Entonces yo con el método de Sanger tengo secuencias de 800, 1000, y lo que tengo que hacer es ensamblar, armar el rompecabezas ese, ¿sí? Que quiere decir que, por ejemplo, esta es una lectura, un read, les voy a llamar reads,
¿sí? Esta es una lectura que se hicieron en aquel consorcio, esta es otra y esta es otra, ¿no? Entonces yo armo este primer parte del rompecabezas. Esta se la robé a Fernando Álvarez. No, no se la robé, se la pedí prestada, así que aprovecho para agradecerlo. ¿Tá? Entonces armo este rompecabezas. Estaba acá, estaba acá, estaba acá, estaba acá. Entonces ya armo este primer gen, azul. ¿Tá? Después este verde se solapa con este, y este se solapa con este, armo el gen verde, y armo el gen amarillo. Pero acá, ¿sí? Hay un repetido, y hay un repetido, que en realidad este read corresponde acá, y este read corresponde acá. Pero a la hora de que el programa me ensambla, como son repetidos, ¿sí? Yo puedo ensamblar mal el misassembly, porque en realidad le puedo asignar este repetido, ¿sí? Este repetido lo puedo asignar acá, este repetido lo puedo asignar acá, etc. Y termino diciendo que viene el gen azul, el repetido y el gen amarillo. Y aquí me perdí una parte de la estructura. Esto que estoy diciendo, el gen y el gen, en realidad puede ser un único gen que tiene dos repetidos acá, ¿sí? También. O puede ser una intergénica. Y eso es lo que pasa en las zonas altamente repetidas de Trypanosoma cruzi. Lo otro que puedo hacer en el misassembly ¿sí? Es que tengo un repetido y otro repetido, y no puedo decidir cuál viene antes, ¿sí? Si el verde o el azul, porque el repetido queda aquí y aquí. Entonces, me queda una región sin definir. Eso, técnicamente, es imposible de solucionar por el método de Sanger. En ese trabajo de Trypanosoma cruzi se plantea que los genes transhialidasa se encuentran en regiones repetitivas subteloméricas, porque se hacía una analogía con el Trypanosoma brucei, y en típicamente lugares donde se rompe la sintenia, ¿sí? Es decir, donde se rompe la sintenia con otros parásitos. O sea, porque en el análisis de genoma comparativo se encontró que los tritrips, o los tripanosomátidos, tienen alta sintenia. Es decir, que el orden de los genes se conserva bastante, ¿sí? Hablando del origen común que tienen. Así que hay una parte que la presión evolutiva no los afecta mucho. Los dos haplotipos tienen altos niveles de sintenia, y la mayoría de las diferencias debido a inserciones y deleciones en las regiones subteloméricas. Y dicen además que el número de copias de estos genes, o sea, de los altamente repetidos, probablemente está subestimado, o sea, ya lo saben ellos, ¿tá? Que está subestimado debido a los múltiples repetidos en tándem. Yo no voy a entrar en repetidos en tándem, pero Cruzi tiene, además de toda esta familia de superficie tan repetida, tiene además muchísimas secuencias repetitivas, que son las, Sebastián Pita les llama las secuencias neglected de los genomas, que seguramente tengan una función muy importante, y muchísimas copias de retroelementos enteros o incompletos. Así que entonces, eso es lo que, es decir, ellos sabían que estaba subestimado el número de copias de los genes, o de todo lo que encontraban dentro del genoma, debido a esta expansión de Trypanosoma cruzi. Luego aparecen las tecnologías de Next Generation Sequencing, aparece Illumina. Esto permite, ¿sí?, hacer unas secuenciaciones de muchísima profundidad, y con Illumina lo que pasa es que los reads son más cortos que Sanger, mucho más cortos, pero se puede secuenciar a mucha más profundidad. Entonces eso permite resolver algunos aspectos del genoma, pero no las regiones repetitivas. Y con el secuenciamiento PacBio y Nanopore, que no voy a entrar en detalles de los métodos, pero son métodos que permiten largas lecturas, y cuando digo largas lecturas, tienen una media, una buena secuenciación de PacBio y Nanopore, tienen una media de reads, o sea, de fragmentos secuenciados, de 10.000 en vez de 800, ¿no? De 10.000 nucleótidos en vez de 800. Entonces, ¿qué pasa? Eso es la media, pero además tengo lecturas que pueden tener 60.000, 80.000 nucleótidos. Y con eso le puedo pasar por arriba a la repetición. Entonces yo tengo un buen genoma, una buena secuenciación Illumina, pero aparte le paso por arriba reads
ya sea de Nanopore o de PacBio, entonces puedo empezar a desilvanar esa estructura genómica tan repetitiva y esa parte que está sin resolver, ¿está bien? Y entonces acá lo que muestro es cómo se ve el decolapsamiento, o sea, como vimos en el esquema que les mostré de los problemas de ensamblado, uno de los temas es que se me colapsa la secuencia, es decir, que yo no puedo terminar de asignar y la secuencia me queda colapsada. Y luego otro problema que tiene Sanger es que las regiones muy repetitivas, o por ejemplo muy ricas en AT, o con repetidos inversos, etc., no me permiten asignar nucleótidos específicos a una región. Entonces acá lo que se muestra es, de este trabajo que lo dirigió, llevó adelante Luis Sabernat, que es del laboratorio nuestro, se muestra, ¿sí?, regiones. Este es el cromosoma del 2005 y este es el cromosoma del 2018. ¿Sí? Estos son dos cepas de crucis que son prácticamente idénticas. Entonces, lo que tenemos es, por un lado, esta región, ¿sí?, donde todo lo que se había agregado acá eran nenes, es decir, no se pudo asignar nucleótido. Sí se pudo estimar una distancia. Entonces ahora, con las secuenciaciones combinadas, en este caso de PacBio e Illumina, se pudieron asignar los nucleótidos. Esta región, que era cortita acá, es porque era una región de muchas repeticiones, y acá hubo un colapso, como el esquema de los genes verde, azul y amarillo. Y el secuenciado con PacBio lo permitió decolapsar, y entonces el genoma se expande, o sea, ya está expandido, pero se expande desde el punto de vista técnico. Yo puedo secuenciar esta parte también es una típica región que estaba colapsada con los métodos de Sanger, y se puede decolapsar con estos métodos. Y esta es otra región más que se puede decolapsar, y aquí eran todas regiones de N, que en realidad esta región que estaba estimada como más grande era más pequeña, porque lo que había acá era una zona colapsada. Pero si sumamos esta distancia con esta, ¿sí?, son muy similares. Y esta con esta también, o sea que los estimados, estas estimaciones eran muy buenas, es decir, el equipo que trabajó fue excelente, y la limitación sobre todo fue la herramienta. En este caso se estima es decir, una región con Ns que en realidad no existe, ¿está bien? Pero acá es una región seguramente bastante compleja, con algunas inversiones, etc. Así que entonces esto es una de las cosas que permite el secuenciado de tercera generación, se le llama también, pero el long read sequencing, en inglés le dicen, ¿sí? Entonces permite decolapsar y permite tener una estimación mucho mayor de algunos aspectos. Permite separar haplotipos. Si hay zonas diferentes de los haplotipos, yo puedo separar los haplotipos, es decir, lo que sería parte de lo que en organismos más, entre comillas, normales, serían los cromosomas homólogos, ¿sí? Estos serían haplotipos o segmentos de scaffolds, ¿sí?, homólogos, ¿está bien? Entonces me permite separar los haplotipos. Y también, acá lo que se muestra es dos regiones homólogas en diferentes cromosomas, ¿sí? Lo que se muestra acá es arriba es la secuenciación con PacBio, ¿sí?, y abajo se le alinean con un 100%, ¿sí?, se le exige un 100% de identidad reads de Illumina, y los reads comienzan a alinear acá y luego saltan para el otro haplotipo. Uno se llama esmeraldo y no esmeraldo porque en realidad esto se respetó la nomenclatura de Celebrener, donde tengo un haplotipo esmeraldo-like y no esmeraldo-like. Esmeraldo-like es TC2 y no esmeraldo-like es TC3. Y acá lo que se está viendo es un evento donde hubo una recombinación, por eso que está este salto. Así que entonces se nos abre un panorama bastante interesante, ¿sí?, porque no solo permite conocer, sino que permite generar preguntas que las podemos responder posteriormente por este secuenciado. ¿Ah? Desplegar regiones repetitivas, calcular el número de copias exacto, separar haplotipos y determinar sitios de recombinación. Acá, que yo no me voy a detener, pero hago el comentario, el número exacto de copias no es menor para el trabajo con, por ejemplo, el estudio de esencialidad de algunos genes. Cuando yo estudio un gen es esencial, voy a intentar hacer un knockout de un gen,
digo, es single copy, lo voy a noquear, voy a ver si se noquea. Pero muchas veces las estimaciones de genes single copy no eran single copy, entonces conocer exactamente este número de copias es bastante importante para ese tipo de experimentos. Obviamente que con CRISPR no necesito genes single copy, pero claramente conocer el número de copias me va a permitir saber la complejidad del experimento, porque no es lo mismo tener 2 que 14 copias. Nosotros encontramos algunos genes que estaban estimados como single copy que tenían 14 copias en realidad en el genoma, porque los métodos de estimación usados en el momento que se determinaron eran semi-cuantitativos, Southern Blot, por ejemplo. Bueno, permitió saber exactamente este número, permitió saber exactamente que es un poco mayor, y vuelven a aparecer de nuevo las transialidasas, las MAS y las mucinas. Y las dos misteriosas RHS y GP63, que quisiera hacer algún comentario, y DGF1, perdón, sobre ellas, pero me voy a reprimir porque no tenemos mucho tiempo. Luego, una cosa que fue muy importante para nosotros fue que generamos, dijo el mosquito, Fernando Álvarez y Matías Rodríguez fueron quienes se pusieron con este trabajo una página web que está colgada en la Facultad de Ciencias, ¿sí? Donde yo puedo pinchar distintas cosas que me interesan. O clarear todo, esto va a quedar, si quieren pónganse a jugar con esto, que está buenísimo. Y yo puedo ver, bueno, déjame ver los interpersed, los tandem, etc. Ahora me quiero enfocar en esto. Verde, los colores verdes son los genes del genoma clásico, las conservadas hipotéticas y los genes conservados. Eso es verde, verde claro y verde oscuro. Azul y naranja, no sé cómo se verá, pero es como un naranja, no es tan rojo, ¿sí? Azul, celeste, naranja son las transialidasas más mucinas que vimos en la superficie. Yo me voy a detener solo en esto, en verde y rojo azul, ¿está bien? Este verde azulado, no sé qué, son los tandem repeats, no los voy a tener en cuenta, ¿tá? Entonces acá tengo verde, azul. Este verde y rojo, en realidad de abajo, no lo tengamos en cuenta, son el sentido de la transcripción. Tengo transcribo para un lado o transcribo para el otro, porque recuerden que están en tándem clusterizados los genes. Entonces, esto es un ejemplo de lo que yo puedo hacer. Yo despincho acá, ¿sí? Tandem repeats, acá hay un tandem repeat, desaparece y veo solamente sin tandem repeats. Y despincho satélite, perdón, o descliqueo satélite, que es esto, y me aparece esto así. Entonces yo puedo mirar los genes codificantes de proteínas SACO non-coding RNA también, etcétera, SACO hipotetical, y me pongo a mirar esto. ¿Está bien? Entonces, ahora de nuevo, verde, ¿sí? Genes que codifican proteínas conservadas, digamos, y rojo y azul las proteínas naranja, y azul las proteínas de superficie. Lo que notamos gracias a esto es que el genoma de Cruci es o verde o rojo y azul. Es decir, que tengo largas regiones, y estos son prácticamente cromosomas completos. Tengo largas regiones verdes, o sea, hipotéticas conservadas y conservadas, y regiones azul, celeste, naranja, donde están las transialidasas, el MAS y la mucina. Esto es muy sorprendente, porque tenemos una organización genómica al servicio de esa fantástica superficie que tiene Trypanosoma cruzi. Y eso nos pareció impresionante, y entonces ya no era un tema de que eran subteloméricas, era un tema de que están en regiones, y puedo tener un cromosoma entero, todo rojo-azul o naranja-azul. El resto, digo porque confunde un poco, la DGF1 puede estar acá o puede estar acá. La GP63 también, ¿sí? Y las RHS, que pueden estar en un compartimento o en otro, si bien, hay una tendencia que estén cerca de las de superficie. Pero quedémonos con esas ahora, y en todo caso después discutimos las otras. ¿Qué pasa? Si yo me meto en una región donde empieza en verde y continúa en rojo azul, ¿ah? O sea que empieza en conservados y continúa en más mucina transialidasa, nuevamente encuentro lo que se vio en el 2005.
Acá lo que tengo es DM28, el genoma 2018, acá tengo un genoma Brasil, que fue publicado ahora hace poco, con la misma metodología, Celebrener, y acá tengo a Brucey, Brucey gambiense y Leishmania. Acá, esta parte del genoma es la que yo le llamé verde. Fíjense la sintenia, se conserva, ¿sí?, hasta con Leishmania y con Trypanosoma brucei, pero la zona roja-naranja, ¿sí?, pierde sintenia. Lo que tengo acá es que algunos de estos genes rojo-naranja tienen sintenia, o sea, lo que me está diciendo es que acá termina la región verde y empieza una roja-naranja. Por eso que aparecen estas líneas acá con los Trypanosomas cruzi. Pero este hueco es la pérdida de la sintenia. Así que entonces, si yo vuelvo a este cromosoma, ya sé que esto es sinténico con otros tripanosomátidos, pero esto no es sinténico con ningún tripanosomátido. En suma, lo que decimos es que el genoma tiene dos compartimentos: el core, donde está el genoma core, y el disruptivo. Disruptivo porque se rompe la sintenia entre tripanosomátidos, por eso le llamamos compartimento disruptivo, ¿sí? Así que entonces el genoma de Trypanosoma cruzi lo que permite descubrir esto es que está compartimentado. Y esta compartimentación se representa acá, y acá ven un cromosoma casi totalmente disruptivo, casi totalmente core. Entonces, compartimento core, compartimento disruptivo, es un hallazgo que nos parece importante, porque el hecho de que todos estos estén juntos y que sean superficie, probablemente y sin probablemente, nos dice que deben haber, es decir, deben tener una consecuencia funcional en cuanto a regulación de la expresión génica. Y cuando digo regulación, no digo solo transcripción, sino organización de la cromatina, etc. Tienen diferencias en el contenido GC, ¿sí? Acá en verde se ve el contenido GC de los genomas, del genoma core, de los genes core, y acá el contenido GC de superficie. Esto se representa de la misma manera acá, fíjense, porcentaje GC, cómo viene en la parte verde y cómo salta, ¿sí?, en el genoma, en el compartimento disruptivo. Cae y vuelve a subir, ¿sí? Esta es otra forma de representar, que es el GC skew, que es una relación entre G menos C sobre G más C, y entonces esto a veces nos muestra, fíjense que hasta los cambios de hebra se notan bien en la región core, y en el disruptivo, ¿sí?, son más cortos los compartimentos. O sea, claramente, tienen propiedades totalmente distintas, ¿sí? Acá se nota, este es un mixto, donde tengo la región core, ¿sí?, el compartimento core, y acá tengo el compartimento disruptivo, que son más cortos las unidades, los clústeres, perdón, de genes, que no me gusta llamarlos policistrones o unidades policistrónicas, ¿sí?, son un poco más cortos y tienen características GC diferentes. Obviamente, estos son representaciones que hizo Luisa Bernat, que están sin publicar. Obviamente que cuando hacemos análisis de componentes principales en dinucleótidos y en trinucleótidos, se separan los genes, estos son genes, de los compartimentos, lo cual confirma que esto de los compartimentos, ¿sí? Y esto también sucede en las regiones de cambio de hebra, ¿sí? Dinucleótidos, en dos cepas distintas, me separa el compartimento disruptivo del compartimento core. Una consecuencia, perdón pensé que lo tenía en silencio. Una consecuencia de eso también, que es esperable, es que el uso de codones, de mucinas más y transialidasas, es diferente, ¿sí?, al resto de los genes core. Así que hacen un uso de codones distintos. Acá lo que se muestra es, esto es otra representación de componentes principales, donde tengo el uso de codones de mucina, de más, y déjenme ver, mucinas más y transialidasas amarillas, que se separan, ¿sí?, del resto. Con lo cual, acá probablemente haya hasta aspectos vinculados a poblaciones de tRNA que podrían estar teniendo que ver con la regulación de expresión de estos genes. Luego de que nosotros analizamos el genoma de DM28C, cepa, que es la que se publicó en 2018 en ese trabajo de Luisa, como primera autora, que fuimos todo un equipo
se trabajó de forma muy colectiva, salió publicado este año un genoma de una cepa muy similar a DM28C, que es Brasil A4. Pertenece al grupo TC1, ¿sí? Se publicó por un laboratorio dirigido por Rick Tarleton, y entonces lo que Luisa hizo fue alinear los cromosomas, mal llamados cromosomas, son scaffolds en realidad. Él les llama cromosomas, pero en realidad decirle cromosoma 21 a esto, que es una cosa chiquita, no está del todo bien. Entonces alineamos nuestros scaffolds, están por orden, ¿no? El 1 es el más grande, el 2 un poco menos, 3 ¿no? De mayor a menor. Nuestros scaffolds con los de Tarleton, y encontramos que el 1 no no alineaba, salvo en el pedacito inicial. Sin embargo, el 2 sí, el 3 no, y el 4 sí. Es decir, que encontramos, digamos, un homólogo. El 2 es homólogo al 1, vamos a llamarle de Brasil. El 4 homólogo, no me acuerdo, al 3 de Brasil. Pero el 1 y el 3 no tienen homólogos, ¿sí? Es decir, se podrán imaginar que el 1 es disruptivo, principalmente, el 2 es core, el 3 es disruptivo y el 4 es core. Esto significa, piensen que son cepas muy similares entre sí, esto significa, ¿sí? Y esto, bueno, acá pongo ejemplos, se me está yendo el tiempo y no quiero apurarme. Pongo ejemplos de el 1, el 3 y el 5 son disruptivos, no encuentro nada. Salvo este pedacito que vimos acá, porque empieza verde el 1. Por eso veo este pedacito acá. Después se me desarma todo. Esto es increíble para mí. Muy sorprendente. Ahora, cuando voy a los verdes, o sea, a los core, todos tienen homólogos. Acá, por ejemplo, es un pedazo en uno de los scaffolds y otro en otro. Un pedazo acá, ¿sí? Y acá, ¿dónde está? Bueno, acá me lo perdí. No importa. Y acá, en estos que son mixtos, con verde marqué acá los mixtos, ¿tá? Vamos a uno solo, el 8, lo que me encuentro es una interrupción de la sintenia, de la homología, que continúa acá, y esta que continúa es el otro pedacito verde, ¿sí? Entonces, donde hay compartimento disruptivo, se pierde la sintenia. Entonces, nosotros cuando nombramos disruptivo al compartimento, fue debido a la pérdida de sintenia con otros tripanosomátidos. En realidad, no hay sintenia ni siquiera con la propia DTU, en genomas que son prácticamente idénticos. Y esto es bastante fuerte, y lo que nos avisa es, o nos dice claramente, es que la diversidad generada acá, ¿sí? Que es la diversidad de proteínas de superficie, ¿sí? Que está codificada obviamente en el genoma, esa diversidad es una diversidad probablemente mucho más reciente y probablemente en continuo movimiento. Es una hipótesis, pero es medio que la hipótesis más obvia que surge de esto. Entonces, bueno, eso complica muchísimo, le da muchísimas ventajas a Trypanosoma cruzi y desventajas a nosotros que somos algunos de sus hospederos mamíferos. ¿Está bien? Cuando vamos a mirar expresión, esto lo hizo Florencia Díaz, es decir, y yo le pongo verde a baja expresión, se me corrió acá, gris a expresión media, y rosado, creo que es a expresión alta, ¿sí? Entonces tengo que el epimastigota y tripomastigota, el scaffold 1 tiene muchos genes de baja expresión, fíjense, pero tanto en epi como en tripo. Y el scaffold 2, me voy a parar estos dos primero, tiene genes de muy alta expresión. ¿Está bien? El 1, les cuento porque ya lo dije, pero el 1 era disruptivo. El 2 es core. Entonces, core, alta expresión. Disruptivo, baja expresión. Ahora voy a volver sobre eso. Epis y tripos. Cuando voy a mirar expresión diferencial, que es un asterisco, recuerden, el código de colores sigue siendo igual. Cuando voy a mirar expresión diferencial, ¿sí? Este cromosoma que es disruptivo, lo que encuentro es que no hay muy poca expresión diferencial.
en epimastigotas, y que prácticamente todos los genes tienen expresión en tripomastigotas, como era de esperar. ¿Está bien? Entonces, todos los disruptivos tienen el mismo compartimento, tienen el mismo comportamiento. Son genes de expresión diferencial, o sea que es un compartimento que tiene la contraparte funcional de que está especializado en la transcripción en tripomastigota. Cuando me voy a los core, encuentro este perfil. Si ustedes miran, es un perfil bastante clásico de expresión diferencial. Es decir, tengo muchos puntuales en tripomastigotas y otros, ¿sí?, en epimastigotas, ¿sí? No hay, o sea, hay algo más de sesgo con respecto a, pero la expresión diferencial, a diferencia de lo que pensábamos que creemos nosotros, tripomastigota transcribe poco, no sé qué, no sé cuánto, bueno, tiene un montón de genes de expresión diferencial con respecto a epimastigotas. Así que entonces hay una contraparte funcional, ¿sí?, de los compartimentos, como era obvio, y seguramente los estudios de regulación de expresión génica, hay que tener en cuenta que hay que separar, seguramente tengan mundos diferentes, porque por algo están agrupados en forma diferentes. Bueno, yo tenía unas cositas para contar de genoma mitocondrial, que no las voy a contar, y voy a terminar mi clase por aquí, porque empieza a 9:30, Carol, así que en todo caso, preguntas, etcétera, me hacen y charlamos. Hermosa tu clase, como siempre, Carlos. Consultas, preguntas. Lisa. Buenos días. Buenos días, doctor Novelo. Sí, un poquito que no encuentro. No, perdón, estoy con un problema acá. Acá, ya lo encontré. Sí, buenos días. Ya te eché de la compartida de pantalla. ¿Dónde está Lisa? Muy bien, muchas gracias, doctor. No se ve. Con la cámara para acá. Qué pena, se ve la cámara. ¿No tenés cámara? No, ya la coloco, ya la coloco. Buenos ¿Cómo días. ¿Todo bien? Muy, muy bien. Acá con frío colombiano, bogotano, pero excelente. Te quería hacer una pregunta respecto a la última gráfica que mostraste de las centenias. ¿Tú crees que esa pérdida de centenia aplique principalmente para la DTU-TC1 por la alta variabilidad genética o también para cualquier DTU? No, para cualquier DTU. Para cualquier DTU. O sea, porque yo mostré el ejemplo porque es el más cercano, pero Luisa y también Florencia Díaz y Luis Bernal hicieron comparativas entre diferentes DTUs y aplica la pérdida de centenias para todas. No es para la gran variabilidad, no es por la gran... saludar. Alan, ahí va, bien Alan. Así que sí, eso. Es para cualquier, ok. Y tenía otra pregunta relacionada un poco con esas transialidasas like. No sé si de pronto, desde su punto de vista, la evolución de esas transialidasas se dio de una misma familia que evolucionó independientemente para cumplir funciones a necesidad del parásito. Sí, yo como está Sergio presente, no me animo a hablar mucho de transrealidasas, me da un poco de vergüenza, pero nosotros lo que hicimos también fue generar, clusterizarlas, usar el Markov clustering clásico, y se te arman varios grupos. Eso no lo pusimos, bueno, ahora estamos haciendo una colaboración con Buscaglia, que sabe mucho también de transrealidasas, pero sí, tienen una divergencia impresionante y se pueden clusterizar en más de 8 grupos, que era lo que estaba planteado. Bueno, pusimos una tabla en realidad, y no mucho más en el artículo, pero sí que hay una divergencia bien importante a nivel de transrealidasas que merecería, todo esto merece revisitarlas. O sea, podríamos generar, si fuéramos como Europa, que tiene financiamientos para consorcios, generar un consorcio
porque hay mucho para el otro día, hay mucho para hacer. Sí, yo no quise hablar de GF1 y RHS, pero RHS y DGFRHS para Brasil, y DGF1, ¿sí? Si vos ponés CRUCI, DGF1 y RHS CRUCI, hay 20 artículos nomás. Y estamos Sí, hay hablando como de de... genes que están al nivel en cuanto al número de copias. Entonces, habría que hacer un consorcio y decir, vos agarrás la DGF1, vos reclasificás transialidasas, vos no sé cuánto, vos mirás la epigenética y el otro regulación, y me parece que tenemos todo para dar un salto cualitativo en tripanosoma. Es decir, sería fantástico. Puede ser este grupo quizás un embrión de eso, además del curso, y capaz para el año que viene, además del curso y del simposio, una reflexión sobre qué, a partir de lo que estamos haciendo, cómo podemos potenciar. Eso es decir, pero bueno, está para estudiar, sí. Totalmente. Muchas gracias, doctor. De nada. A ver, José Luis y Esteban tiene una pregunta y después pasamos a la presentación de Carlos. Hola, ¿me oyen? José Luis, buen día. Sí. Carlos, sabes que viendo tu comparación entre la cepa que está estudiando Tarleton, que estudió Tarleton, y DMS28, me hace recordar que en el año 99, cuando nosotros clonamos los cromosomas artificiales de levadures, los JAK, y comparamos del propio C.L. Brenner, eso que tú estás observando, que no hay, tú lo estás observando a una escala promedio, pues tú estás viendo es una población, quién sabe cuánta variabilidad hay internamente. Pero nos llamó mucho la atención, es un paper que está en Genomics del año 99, que efectivamente nosotros cuando tratábamos de comparar un JAK con otro que supuestamente venían del mismo cromosoma, observamos que aún dentro de la propia cepa, dentro del propio, no había sintenia absoluta entre las copias de transialidasa y otros genes, RHS. O sea que la cosa no es solamente a nivel intra-DTU, sino que probablemente el propio genoma de una cepa vas a encontrar ese tipo de problemas. Tú estás viendo una cosa promedio, nosotros veíamos algo que era ya disecando. Sí, sí, intracepa. Está buenísimo eso, José Luis. Porque de alguna manera es eso esa pregunta, que es un fenómeno dinámico y seguramente hay una presión que a muy corto plazo, digamos, donde el bicho puede, así, o sea, así como el BCG es un mecanismo que tiene ordenadito, nosotros hablábamos con un amigo de ahí de Glasgow, que está muy, empecinado, Martín Lewell, y que él está muy empecinado en el tema de la meiosis en Trypanosoma cruzi, y él dice, esto es al azar, o sea, es random. El bicho va moviendo, mueve, y pasa de largo. O sea, yo tengo un genoma bastante desordenado, entre comillas, pero en el buen sentido de desorden, y yo lo voy cambiando, y es una maravilla, es la prueba de que lo anárquico es positivo. Ya, me parece. Esteban, está silenciado. Pon tu audio, Esteban. Audio. No, decía que esa expresión te debe poner muy feliz, Carlos. Obvio, sí, claro. Es la demostración. No, y ahí por hablar sin audio, por ahí empieza la energía. Alguna biología vacunínica. No, te quería preguntar, Carlos, una cosa muy cortita sobre el contenido GC distinto, si esto para vos refleja un origen evolutivo distinto o, bueno, o qué. ¿Qué pensás sobre eso? Porque esto podría funcionar todo igual con el mismo contenido GC o no. Bueno, yo no sé de qué va a hablar Carol ahora, pero me imagino que tiene algo que ver con lo que va a hablar Carol. Y es que para mí hay un tema estructural en el ADN que tiene consecuencias. O sea, acá está metida claramente la regulación espacial. Es decir, para mí el contenido GC, ¿sí?, es como la punta del iceberg de una cuestión estructural que va a permitir una regulación espacial. Entonces, eso es mi teoría.
como una cuestión secundaria, el tema de las poblaciones de tRNA, etcétera, que puedan tener que ver, porque yo modula, pero me parece que es más un tema de lo que genéricamente se dice epigenética, pero que ya es un nombre tan... ¿no? Pero sí, y el tema que tiene, que es un tema evolutivo también, porque pensando que las mucinas, acá se te abren un montón, por esto tengo que hacer unas reflexiones, porque le estoy sacando tiempo a la clase que viene, pero las mucinas, ¿sí?, se expanden en crucis de GF1, pregúntenle a José Luis, es decir, es una misteriosa proteína, gen, etcétera, que tiene su propio uso de codones diferente, y las transialidasas, que tienen poquitas Brucei, se expanden, entonces ahí hay una evolución bastante reciente y seguramente tenga que ver con eso. Esa es la relevancia de, o sea, esté mostrando como la punta de un iceberg.